Em, bueno, hoy vamos a comentar sobre cómo una persona puede estar preparada, ¿verdad?, para el día del arrebatamiento, porque hay muchas personas bueno, muchas personas no, muchos sinvergüenzas que dicen que si Dios te pilla pecando, por ejemplo, o si tú estás cometiendo muchas cosas malas, entonces tú, bueno, Dios no te va a elegir para que vayas con él al arrebatamiento. Todos sabemos que es un suceso que va a acontecer para que la iglesia, ¿verdad?, sea quitada de en medio, para que el tiempo de gracia sea quitado de en medio, un tiempo en el cual las personas pueden ser salvas por su fe, por creer, y entonces ahí Dios actúa con el pueblo de Israel, actúa con la última semana de años bueno, la semana de Daniel, y es ahí donde va a venir la ira de Dios, la gran tribulación, ira contra personas que no tienen al Espíritu Santo, porque Dios las habrá quitado de en medio, y porque si no, Dios se estaría haciendo daño a sí mismo, ¿no? Estaría siendo una persona pecadora, una persona, bueno, se autolesionaría a sí misma, y eso sabemos que está mal. Y Dios no es un Dios malo, es una persona buena, ¿vale? Tan buena que tuvo que ser ella la condenada por culpa de nuestros pecados, porque si ella hubiese pecado en alguna forma, esta persona, la persona de Dios, entonces ella tendría que haber sido condenada por sus pecados, como nosotros también. Pero como no pecó, entonces él se pudo adueñar de todos estos pecados, ¿no? Haciendo que ahora nosotros pasásemos como justos, cuando no es así. Entonces, bueno, ya para empezar, tenemos la parábola de las 10 vírgenes, dice, ¿verdad? Hablando de las vírgenes, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Sabemos que las que tenían aceite son las que finalmente fueron arrebatadas, y las que no tenían aceite no fueron arrebatadas. Entonces, ¿quién es una virgen insensata, verdad? Una virgen insensata es toda aquella persona que cree en Cristo, que cree que Dios existe, pero que no tiene aceite porque no le cree a Dios, ¿eh? Las vírgenes prudentes son aquellas que, aparte de creer que Dios existe, lo saben porque le han creído a Dios. Porque al creerle a Dios que sus pecados no les condenan, o sea, al creerle que Dios es su Salvador, y al saber que sus pecados no les condenan, saben que Dios existe, no a diferencia de las otras, que simplemente lo creen, lo profesan hasta un tiempo, hasta que se van al mundo, y entonces ahí se quedan en el mundo pecando porque han sido reprimidas durante muchos años, cosa a la cual también los salvados, las personas que han creído, lo pueden hacer, irse al mundo, con la diferencia de que como ya hemos creído, como ya sabemos que nuestros pecados no les condenan, pues simplemente no nos condenan, ¿eh? Por esto os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, ¿el qué? Vuestro Salvador, en vuestros pecados moriréis, ¿no? Es algo tan simple como creer o no creer. En Lucas capítulo 13, versículo 25 dice, después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, yo aquí creo que se está hablando del arrebatamiento, ¿verdad? Y vosotros estando fuera, hablando de las vírgenes insensatas, de los religiosos, sabemos que religión significa religarse con Dios por tus propias obras, por tus propios méritos. Sabemos que esto no es posible, así que todas aquellas personas que digan que creen en Dios y están muy por Dios, pero ellas creen que tienen que algo que ellas pueden hacer las conduce a Dios, entonces son personas religiosas y que no están con Dios. Es un poco una ironía, pero es así, ¿eh? Una persona que piense que si ahora se va al mundo ya no está con Dios, es una persona que realmente nunca ha estado con Dios, porque realmente jamás ha sabido que tiene un Salvador detrás suyo que le ampara por todos sus pecados. Y ahora no necesariamente tiene que ir a cometer pecados. Esto, Dios nos dio libre albedrío, libertad. Esto es lo que es la libertad, poder hacer lo que nos da la gana, no el hacer lo que nos da la gana. La libertad es poder hacer lo que nos da la gana y hacer lo que nos da la gana, pero no para... no, por ejemplo, si una persona es religiosa y dice, pues ¿sabes qué? Pues ahora, como soy salva, me voy a poner a pecar. Bueno, esto es cosa tuya. Esto es cosa tuya, pero como he hablado yo de una persona religiosa, realmente ella no se considera salva de la condena por sus pecados porque justamente es religiosa, porque está, de alguna forma está dependiendo ella de sí misma, ¿verdad? Para ir al cielo o para no ir al infierno. Hay muchas personas que son así, dependen de sí mismas para no ir al infierno. Piensan que sí, que la salvación no es por obras, pero dicen, no, pero es que em, yo no iré al infierno si hago tal cosa. Entonces, en otras palabras, estás diciendo que te irás al cielo si haces tal cosa. Y esto ya no es así.
No, porque la salvación funciona por sustitución. O tú pagas por tus pecados, o como ya sucedió, Cristo paga por los tuyos. Entonces dice, Señor, 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 ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Claro, son personas que nunca han creído el Evangelio. Tenemos un ejemplo claro en Génesis capítulo 2, versículo 17. Dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Dios diciéndole esto a Adán, porque el día que del comas ciertamente morirás. Adán no murió ese día, pero se murió espiritualmente, su espíritu dejó de existir, él dejó de tener comunión con Dios, y es ahí donde entra la persona de Jesucristo, cuando Jesús le dijo a Nicodemo, a la persona religiosa, una persona religiosa de un alto poder en aquellos tiempos, que estaba mucho por las Escrituras, le dijo Jesús a ella, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y más tarde le dice Jesús, de cierto te digo, 2 veces se lo recalca Jesús, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y más adelante, en otro versículo, en Romanos capítulo 6, versículo 23, dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, una dádiva, un regalo. Y en Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. Entonces, tenemos que desde Adán, ¿verdad? El hombre peca, muere espiritualmente, no tiene relación con Dios, y es ahí donde, después de haber pecado, tiene que volver a tener relación con Dios mediante el nacimiento de nuevo de su espíritu. Tiene que tener espíritu otra vez. ¿Vale? El ser humano nace con espíritu, un niño si se muere no se va al infierno, tiene relación con Dios, se va al cielo porque no ha pecado, porque el pecar es hacer algo malo a sabiendas. Cuando un niño ya sabe lo que está haciendo bien o lo que está mal, ya deja de ser un niño, ahí comete su primera, pues cosa mala, porque todos hacemos cosas malas, y a partir de ahí la persona tiene que volver a recibir este espíritu, uno que en este caso no se pierda nunca, porque si se perdiese en alguna ocasión, entonces siempre acabarías yéndote al infierno, porque siempre acabarías pecando porque eres pecador. Y esto no lo digo como excusa para que pequemos, sino que es un autorreconocimiento, ¿verdad? Es así, ¿vale? Mateo capítulo 3, versículo 11 al 17, dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, aquí está hablando Juan el Bautista, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquí otro ejemplo claro de lo que una persona tiene que tener, el aceite, esto es el aceite. ¿Cómo se recibe el aceite para ir al arrebatamiento? Creyendo el Evangelio. Que si yo creo me voy al arrebatamiento, sí. Yo me puedo llevar como quiera y aún así me voy al arrebatamiento. Si he creído, sí. Ahora bien, obviamente ten en cuenta que habrán distintas disciplinas para ti que has creído, si te llevas mejor o si te llevas peor. Esto es algo lógico. Un padre, si es bueno, disciplina a su hijo. Y la Biblia está repleta de versículos que coge a hijos, el Señor, los cuales los disciplina. O dice que así trata el Señor a sus hijos. ¿Por qué? Porque al ser sus hijos los tiene que disciplinar para que vayan y prediquen el Evangelio, lo porvenir, lo que estoy diciendo, por ejemplo, yo hoy aquí. ¿Verdad? Si no sería disciplinado. Y no porque Dios sea un Dios, un dictador, que se tiene que hacer lo que Él diga. O si no te pego. No. Simplemente una cuestión de educación. Porque si tú eres un padre justo, un padre bueno, no vas a dejar que tu hijo, por ejemplo, salga según con qué personas, y si lo hace lo vas a tener que disciplinar, porque te ha desobedecido o está haciendo algo malo. Es como una persona que coge un bebé y le hace unos azotes en el culo, esto es lo mismo, ¿verdad? Juan 16, capítulo 7, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Refiriéndose al Espíritu Santo. De todo esto que estamos hablando, más adelante tengo más argumentos para, bíblicos, de pasajes, para que se entienda. Por ejemplo, en el Apocalipsis 4 dice, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Verdad? Y al instante estaba yo en el Espíritu. Aquí vemos que se está simulando el arrebatamiento de la Iglesia, cuando la Iglesia va a ser arrebatada y luego van a venir los juicios de Dios sobre la gente que no ha creído, ¿verdad? Y aquí es un ejemplo claro, al instante estaba yo en el Espíritu. Se tiene que tener al Espíritu y el Espíritu solo se tiene creyendo, da igual lo que hagas. Da igual lo que hagas. Y si dejas de hacer, tampoco lo vas a perder. Porque si entonces tú puedes perder tu espíritu una segunda vez, entonces no serviría de nada, porque estaríamos hablando de que naces, pecas,
pierdes tu espíritu y entonces lo vuelves a obtener porque has nacido de nuevo, pero luego lo vuelves a perder porque entonces Cristo no murió por todos tus pecados y entonces tú lo has perdido porque al cometer este pecado, entonces la condena, que es la muerte, la paga del pecado es la muerte, entonces la muerte de tu espíritu recae sobre ti. Entonces eso significa que Cristo no te ha pagado todos tus pecados. Y entonces tú los acabas perdiendo una segunda vez. Bueno, esto no es así. Como ya te los pagó todos, tú no lo vuelves a perder jamás tu nuevo espíritu. ¿Para qué? Para que te vayas al cielo, sí o sí. ¿Para qué? Bueno, es la única manera que tenía Dios para salvarte, hijo mío. Yo creo que es algo de pura lógica, ¿no? Si no, Dios fue el condenado por todos tus pecados, si no, no hubiese servido para nada lo que él hizo, ¿no? Porque tú tendrías que pagar igualmente si tan solo fuese por un pecado tuyo. Entonces, en Hebreos capítulo 11, versículo 5 al 6, dice un ejemplo más del arrebatamiento, de por qué las personas que creen se van al cielo, dice, únicamente por creer, dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque los traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Sabemos que a Dios le agrada la fe. Lo que le agrada a Dios es la fe, es que crea. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, por la fe Enoc fue traspuesto al cielo, fue arrebatado al cielo. No hay ninguna otra razón, y da igual lo que Enoc hiciese. La única razón por la que Enoc fue al cielo es por su fe, como todas las personas que hoy en día están en el cielo y que lo estarán, ¿vale? Como por ejemplo en mi caso, como por ejemplo es el caso de otras personas. Santiago capítulo 2, versículo 23. Dice, y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Aquí lo tenemos, la fe, el creer. Juan capítulo 11, versículo 40. Dice, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. En otras formas, lo que Jesús le dijo es que si creía, vería a Dios. Luego, ya hablando también propiamente de cómo una persona puede ser o no arrebatada, ¿verdad? No necesariamente, ¿vale? Esto es una cosa que se tiene que aclarar porque hay pasajes en la Biblia que las personas pueden llegar a malinterpretarlo. No necesariamente se va al rapto, o sea, se va junto a Dios, se va al cielo por velar, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, bueno, no necesariamente, no se debería incluir ni siquiera ahí el necesariamente. Lo digo para todas aquellas personas que lo crean así, ¿no? Pero en Mateo 24, versículo 40 al 42, dice, entonces estarán dos en el campo, aquí hablando del rapto, obviamente, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Aquí Jesús no nos está diciendo que velemos, porque si no velamos no iremos al rapto. Al rapto lo que se necesita tener es el Espíritu Santo, que viene una vez una persona ha creído. Ahora, aquí hablándole a los judíos, dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Porque aquí le está hablando a los judíos el Señor. ¿Y ellos van a saber a qué hora va a venir el Señor a por la iglesia? No, primero porque no les toca a ellos y segundo porque están en tinieblas, ¿vale? Ahora, a la iglesia, a nosotros, nos dice, en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4 al 11, nos dice, 4 al 7, mas vosotros, hermanos, aquí sí, hablando de la iglesia, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Nos fijamos en la diferencia? Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, a diferencia de las personas que no han creído, como por ejemplo lo son los judíos. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, no para ir al rapto, sino porque es nuestro deber. Entonces, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 3, versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Es un versículo de la iglesia, y Dios les dice, pues a nosotros, a la iglesia, que vendrá sobre nosotros, porque Él va a venir sobre nosotros, porque tenemos el Espíritu Santo, porque hemos creído el Evangelio, sabemos que nuestros pecados no nos condenan, ya hemos hecho efectiva, ¿verdad? Ya la salvación, ya la hemos creído, ya no somos incrédulos, porque ya creímos en un pasado,
Y obviamente lo seguimos creyendo porque es imposible dejar de creer algo que ya lo has creído. Es imposible automentirte a ti mismo, es algo que ya sabes. No puedes volver atrás en el pasado, ¿vale? Es lo que digo siempre. Dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, o sea, vendrá, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esto es lo que va a pasar si no velas, que no vas a saber la hora sobre que vendrá Jesucristo sobre la iglesia, sobre ti, si es que eres iglesia. No que no vayas a ir al rapto. Más a los judíos, fijémonos la diferencia, dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora debe venir vuestro Señor. Estos no lo saben, y les dice que velen. Y a nosotros nos dice que si velamos, nos dice que si no velamos, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. En otras palabras, a los judíos les dice que velen porque no lo van a saber, y a nosotros nos dice el Señor, a la iglesia, que velemos, porque si no velamos, no sabremos a qué hora vendrá, pero si velamos, sabremos a qué hora vendrá, porque voy a venir, veles o no veles. ¿Se entiende? ¿Se entiende la diferencia? Vendré sobre ti como ladrón, eso sí, asegurado, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti, si no velas, pero si velas lo sabrás. Y a los judíos, velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor, vosotros tenéis que velar, porque no vais a saber la hora, porque no vais a ir al rapto. Por eso tenéis que velar. No sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Entonces, los judíos, bueno, van a ver ahí la señal del rapto, y ahí, pues, entran a la gran tribulación en donde van a tener que ser mártires, ¿no? Bien. Tenemos por últimos pasajes, por ejemplo manifestación del hombre de pecado, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, otra vez, aquí nuestra reunión con Él se habla a la iglesia, es una carta a la iglesia. Os rogamos, hermanos, otra vez la iglesia, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Dice, nadie os engaña en ninguna manera. O sea, lo que yo voy a decir aquí es algo que dice Dios, que dice la carta, aquí en este caso. ¿Qué es lo que dice que nadie nos engaña de ninguna manera? ¿Y por qué os estoy diciendo esto a vosotros? Pues para que nadie os engañe de ninguna manera, pero no para que me creáis a mí, sino para que le creáis lo que dice Dios. Dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Quién no vendrá? Jesucristo, sin que antes venga la apostasía y se revele el hombre de pecado. En otras traducciones es revele, en esta dice manifieste. Bueno, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es decir, Jesús no vendrá sin que se revele el hombre de pecado, sin que nos sea revelado el hombre de pecado, ¿vale? Y también sin que antes venga la apostasía. Entonces esto tiene que suceder, ¿vale? Dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿El qué? El anticristo, el hombre de pecado. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, el Espíritu Santo, la Iglesia, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, la Iglesia, ¿vale? El Espíritu Santo en este caso. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. En Amós capítulo 3, versículo 7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Vale? Ahora, tenemos también, en otro versículo dice, descendieron pues a Betel y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Entonces, estos dos versículos van entrelazados. Primero se nos va a revelar a los que estemos velando. Y a los que no, también va a venir el Señor, pero no van a saber la hora, ¿se entiende? Y a las personas que no sean salvas, bueno, pues simplemente no van a ser salvas. Van a estar velando, pero no van a ir al arrebatamiento, ¿se entiende o no se entiende? Porque esos judíos van a estar velando, pero no van a saber la hora. Y nosotros que estamos velando, sabremos la hora. Hay una diferencia. ¿Y por qué si los dos están velando? Porque no los dos son salvos. Por mucho que sean vírgenes, no los dos son salvos. Unas son imprudentes y otras no son prudentes. Ya los pecados, ya Cristo, en el cuerpo de Cristo, Él fue el que cargó con todos nuestros pecados. Eso significa que
Él fue el que sufrió la muerte, la separación del Padre, y luego sí, es cierto, resucitó, volvió con el Padre, pero la muerte, por culpa de nuestros pecados, la sufrió Él. La separación del Padre, esto es. Entonces, como la sufrió Él, por culpa de nuestros pecados, y nosotros no, entonces nosotros somos libres, sabemos que ningún pecado nos condena, y es así de simple, saber que ningún pecado nos condena, tener la certeza absoluta de ello, y es así como una persona se va al cielo, teniendo claro esto. Y hasta que la persona no lo tenga claro y crea que algún pecado le pueda condenar, entonces no se va a ir al cielo, porque estará dudando de esta salvación. ¿Se entiende? En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 28, dice: y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. No que no vayamos con él, sino que no nos alejemos de él avergonzados. ¿Y qué tenemos que hacer para no alejarnos de él avergonzados? Permanecer en él. Permanecer en él. ¿Vale? Estar leyendo la Biblia, predicando el Evangelio, esto ya se sabe, congregándonos con hermanos, realmente hermanos salvados. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 16. Dice el mensaje a la Odisea. La Odisea, hay varias iglesias en la carta de Apocalipsis, esta es la última, la nuestra, la que va a ser arrebatada, y dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén y el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aquí el Señor no está diciendo que perdamos la salvación, sino que simplemente siente esta sensación por salvados como por ejemplo yo, o como los salvados de este tiempo, porque somos la última iglesia en el tiempo. Porque no estamos ni muy por Él, pero tampoco queremos dejar de estar con Él. Entonces decídete, y no nos decidimos. Somos muy materiales. Yo me incluyo. Entonces, es así. Por últimos versículos ya, para terminar, faltan 3. La iglesia, ¿verdad? El cuerpo de Cristo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque somos muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, y a judíos o griegos, y a esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. ¿Se entiende aquí lo que es el aceite, el espíritu? Tenemos que estar en Cristo, tenemos que ser en forma literal Cristo, ser parte de Cristo, ser dioses, porque Dios dijo: yo os dije sois dioses. Si no somos dioses, si no somos trinos, semejantes a Él, no vamos a ir al arrebatamiento. Y no digo que seamos perfectos al decir que somos dioses, porque al ser bautizados, ¿verdad?, con el Espíritu Santo, no se nos quita, ¿verdad?, el bautismo que ahora salva, no quitando las inmundicias de la carne, y seguiremos siendo igual de gente malvada, igual de gente pecadora. Él dijo que siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, y para eso viene el arrebatamiento, para que seamos transformados en un cuerpo de gloria en el cual ya no le podamos desobedecer, ¿vale? Ahí estaremos en nuestra Trinidad, cuerpo, alma y espíritu, y ahí también nuestro cuerpo plenamente sin que sea malvado, ¿vale? Es así de simple. Ahora nuestra alma, nuestro cuerpo, somos malvados nosotros. El espíritu no. Entonces tenemos que renovar nuestro cuerpo, ¿verdad? Y bueno, pues nuestra alma, y ya nosotros también, no sé si se puede decir que se nos va a renovar nuestra alma, pero vamos a tener la capacidad de hacer lo bueno y vamos a hacer lo bueno, ¿vale? Entonces, es así. Vamos a ser criaturas, ¿verdad?, con un cuerpo transformado. 1 Corintios capítulo 2, versículo 16 dice: porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahí está, estamos en Cristo. Las vírgenes prudentes y las insensatas. Y por último, 2 de Pedro capítulo 3, 16. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras, para su propia perdición. Recordemos que Satanás, retorció la Escritura cuando estaba tentando a Jesús. También hay muchas personas que, sin hacerlo aposta, las tergiversan, porque no creen que haya la figura de un Salvador, que ahora ellos hagan lo que hagan, van a ir al cielo, pero la salvación funciona así. El Salvador les salvó a ellos, y ahora ellos pueden hacer lo que les dé la gana, aunque no les conviene hacer lo que les dé la gana. Creo que son cosas lógicas, ¿no? Y diferenciables. Entonces, era para terminar esto, y ya el rapto se viene, Cristo viene muy pronto. Maranata. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.